En este seminario me gustaría compartirles acerca de esta cuestión que estamos intentando dilucidar, porque esto es algo en lo cual todos nos sentimos en algún punto involucrados, todos nos sentimos atravesados por este espíritu de la época. No obstante, puede ser un poco difícil ponerle palabras a todo eso. Eso es un poco lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy. De todas estas cosas y de muchas más hablo en el libro Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, y por supuesto sería imposible cubrir todos los aspectos que trabajo en el libro, pero sí quise rescatar algunas claves centrales. Nosotros hace 3 semanas ya tuvimos un primer seminario en el cual nos preguntamos qué es la posmodernidad. Y a partir de esa pregunta intentamos responder y tuvimos en cuenta estos puntos de los cuales voy a hablar ahora. El día de hoy simplemente vamos a recordar esos puntos y vamos a intentar conectarlos concretamente con el hecho de ser una iglesia que vive durante este tiempo, ser creyentes que vivimos durante este tiempo, qué significa, cuáles son algunas posibilidades que eso nos ofrece, es decir, cómo el espíritu de la época ilumina mejor nuestra misión, pero cuáles son también algunos peligros, es decir, cómo el espíritu de la época nos lleva a confundir algunos elementos que tienen que ver con nuestra fe, que tienen que ver con las claves a partir de las cuales el Evangelio nos invita a vivir la vida. Para entender qué es la posmodernidad, dijimos hace un par de semanas en el primer seminario, necesitamos entenderla primeramente como una respuesta a la modernidad. Cuando hablamos de modernidad nos referimos a un periodo histórico que muchos historiadores sitúan aproximadamente desde más o menos el descubrimiento de América, según algunos historiadores, según otros lo situaríamos mejor en la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, de Bizancio. Más o menos desde esa época, estamos hablando del siglo XV aproximadamente, y avanzando hasta, según algunos historiadores, fines del siglo XX. Estamos hablando de un periodo de aproximadamente 5 siglos entonces. Este periodo al cual llamamos modernidad tiene una serie de características que son muy complejas, que involucran a muchas generaciones, muchas personas, muchas naciones, y por lo tanto sería reduccionista decir que efectivamente tiene características muy claras. Sin embargo, en medio de toda esa diversidad podemos encontrar una serie de puntos fundamentales que han sido las banderas, que han sido las grandes utopías de la época moderna. Me gustaría simplemente hacer un resumen de lo que vimos en el último seminario y recordar cuáles eran estos puntos. Haciendo una gran síntesis, he pensado en estas 4 utopías que definen a la modernidad. En primer lugar, la libertad para pensar. En segundo lugar, la libertad para elegir. En tercer lugar, la libertad para hacer. Y en cuarto lugar, la libertad para ser. Cuando hablo de la libertad para pensar, me refiero al ideal de la razón, la ilustración y la ciencia. ¿Qué significa esto? Básicamente, la propuesta de la modernidad es que si la humanidad se aleja de una visión teocéntrica, de una visión en la cual el conocimiento es aceptado vía revelación, y se acepta, por el contrario, que la ciencia, no la revelación, debe ser la que guíe la existencia, si todos aceptamos eso, es decir, el lugar que tiene la razón por encima de la revelación, la ciencia por encima de la religión, si todos aceptamos eso, a todos nos va a ir bien. El proyecto de la modernidad dice que necesitamos enfocarnos en la razón, necesitamos ser libres para pensar, no para aceptar lo que nos diga la religión, la iglesia, la Biblia, lo que sea. Si nosotros pensamos y mediante la ciencia, la filosofía y la razón encontramos nuestro camino, vamos a ser verdaderamente libres. En segundo lugar, pienso en la libertad para elegir. Y cuando hablo de libertad para elegir, estoy pensando específicamente en el ideal de la democracia y de la república. ¿Qué significa esto? Tenemos que entender a la modernidad en relación con la época anterior, a la cual conocemos como Edad Media o Medioevo, una época en la cual la autoridad no era definida por la voluntad popular o de todos,
sino que por el contrario era heredada. Los reyes recibían, heredaban de sus padres, sus abuelos, y así por siempre, su autoridad. Se decía que los reyes eran emisarios de Dios y que eran los representantes de Dios en la tierra. Por lo tanto, rebelarse en contra del rey significaba rebelarse contra Dios mismo. Eso fue utilizado durante siglos como un mecanismo de opresión y como un mecanismo de control en las sociedades medievales. Y en la Revolución Francesa, en 1789, el lema de libertad, fraternidad e igualdad significaba en buena medida no esperar que nadie más nos domine, nos mande, sino que por el contrario, nosotros, mediante la República como órgano institucional, mediante la democracia como proyecto político, nosotros como sociedad, un todo, íbamos a poder elegir, íbamos a ser libres para elegir el tipo de autoridad que quisieran. Es decir, la autoridad no viene de lo alto, sino que se elige a nivel horizontal. ¿Sí? Entre todos nos ponemos de acuerdo y decimos qué tipo de sociedad es la que queremos habitar. En tercer lugar, hablo de modernidad bajo la clave de una libertad para hacer. Y cuando pienso en esto, pienso en el ideal del capitalismo burgués y del libre mercado. Nuevamente tenemos que entender modernidad en relación con la época anterior, con la Edad Media. En la Edad Media uno nació en una familia de carpinteros y continúa ese legado familiar. Uno nació en una familia de artesanos o en una familia de militares y va a continuar esa tradición. Hacia fines de la Edad Media, y justamente en la época de transición hacia la modernidad, surge lo que nosotros conocemos como la burguesía. La burguesía básicamente eran personas que decían nosotros no necesariamente queremos continuar esta tradición familiar, sino que por el contrario, preferimos elegir nosotros mismos qué cosas vamos a hacer. Y la burguesía se especializa en la compra y venta de productos. Y así van creando una especie de economía que se opone a la de los señores feudales. Entonces, este funcionamiento de un ideal, de una libertad para hacer, es decir, lo que yo voy a hacer de mi vida, mi profesión, mi vocación, no va a ser necesariamente la de mi padre y la de mi abuelo, sino que por el contrario yo voy a elegir para hacer. Eso fue forjando con el tiempo el concepto de que si todos hacemos lo que queremos hacer y llevamos adelante nuestro trabajo de una forma responsable y confiando en lo que Adam Smith denominó la mano invisible del mercado, a todos nos va a ir bien también. Es decir, mediante el libre mercado, la compra-venta y el hecho de que estemos en una sociedad en la que cada uno decide qué va a hacer de su vida, qué va a estudiar, de qué va a trabajar, si todos hacemos eso, a todos nos va a ir bien, porque cada uno va a encontrar su lugar en el mundo. La libertad para hacer, el cuarto punto, tiene que ver con el ideal del humanismo del Renacimiento. El Renacimiento es un periodo que se superpone con el nacimiento de la modernidad. El Renacimiento, sobre todo, tiene una fuerte manifestación en las artes plásticas, y ahí tenemos que recordar a las tortugas ninjas, como me gusta decir a mí, a Rafael, Leonardo, Miguel Ángel y Donatello. Son cuatro de los grandes artistas del Renacimiento, y que tanto ellos como los humanistas, como Erasmo de Róterdam, por ejemplo, como Pico de la Mirándola, estos humanistas y estos artistas del Renacimiento empiezan a pensar en que uno puede ser lo que quiera. Es decir, de vuelta, no hay que continuar siendo algo que está pautado por una revelación, por una ideología religiosa, sino que por el contrario la modernidad dice nosotros podemos ser lo que nosotros queremos ser. Hay una frase muy famosa de esa época que es: el hombre es la medida de todas las cosas. Los humanistas de esta época toman esta frase de Protágoras, un sofista griego, y la vuelven a interpretar y dicen: el hombre, es decir, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Recordemos, por ejemplo, el hombre vitruviano de Leonardo da Vinci, el hombre que está en este círculo y cada una de las partes de su cuerpo toca uno de los extremos del círculo. Es decir, el ser humano está en el centro de todas las cosas y el límite de la realidad es el límite de lo que puede alcanzar el ser humano. Libertad para pensar, libertad para elegir, libertad para hacer y libertad para ser. Creo que estas cuatro claves nos permiten entender un poco qué
¿qué tipo de expectativas tuvo la modernidad? Es decir, si todos podemos pensar, si todos podemos elegir cómo vamos a organizarnos, si todos podemos hacer, trabajar de lo que queremos, de lo que nos interesa, si todos podemos ser el tipo de persona que queremos ser, finalmente vamos a convertirnos en una humanidad plena. Esta es la utopía de la modernidad. Y todo esto fue forjando una teleología de la historia. Es decir, si todos nos comprometemos a seguir estos puntos, vamos a llegar a buen término. Ya no necesitamos de la guía de Dios, no necesitamos de la tutela de la iglesia para poder convertirnos en una humanidad plena. Vamos a la siguiente diapositiva. La utopía de la modernidad, tarde o temprano, nos decepcionó. Y sentimos que todos estos puntos, que parecían que efectivamente nos iban a llevar a una mayoría de edad, como se decía, nos dimos cuenta de que en realidad esa mayoría de edad nos llevó a un lugar muy oscuro. Y me gusta resumir esta oscuridad en Auschwitz y los campos de concentración. Porque en Auschwitz nos dimos cuenta que esta libertad para pensar nos llevó a utilizar la ciencia para exterminarnos unos a otros. Esta libertad para elegir puso a Hitler en el poder. Esta libertad para hacer nos llevó a matarnos o matar al diferente simplemente para utilizarlo para generar ingresos. Y esta libertad para hacer, que efectivamente íbamos a poder ser lo que nosotros quisiéramos, nos pudo también llevar a construir una monstruosidad. Creo que en los campos de concentración entendimos el alcance que podía llegar a tener esta utopía de la modernidad. Y nos sentimos decepcionados y un poco a la deriva como este astronauta que anda por el espacio y que no sabe muy bien a dónde ir. Creo que ese es un poco el sentido de esta decepción. Para entender la posmodernidad tenemos que entenderla como una decepción del proyecto de la modernidad. La modernidad prometió un montón de cosas, y sin embargo sentimos que nos decepcionó. Nos sentimos desilusionados por esa modernidad que dijo que iba a pasar algo, que a todos nos iba a ir bien, que todos íbamos a poder ser, hacer, elegir, pensar, y finalmente nos encontramos, por el contrario, muy decepcionados por estas utopías. Estamos, según Francis Fukuyama, en el fin de la historia, es decir, no sabemos qué sigue. Pareciera que estamos al borde de un precipicio y no sabemos cómo sigue después de esto. Estamos observando, según Lyotard, la caída de los grandes relatos, es decir, las grandes ideas que sostuvieron al mundo durante un montón de tiempo, como por ejemplo la razón, la democracia, el capitalismo, la familia, la fe, todas estas cosas están cayéndose a pedazos, dice Lyotard, y no tenemos nada sólido de lo cual agarrarnos. La pregunta que tenemos en este contexto es básicamente ¿qué nos queda? ¿Hay nuevas utopías para nosotros? ¿Cómo podemos convivir en un mundo con estas características? Creo que estas son las preguntas que atraviesan el mundo desde hace décadas, al menos. Y creo que nos van a acompañar durante un tiempo nuevo, porque se nos han ido las utopías que teníamos y todavía no podemos generar utopías nuevas. Quizás la última de las grandes utopías fue la utopía del socialismo, y que con la caída del muro de Berlín llegó a un fin también, esa esperanza de construir el hombre nuevo, como decía el socialismo. Con la caída del muro de Berlín se cayó en la cuenta de que tampoco este ideal nos había llevado a buen término. Estamos en un mundo sin utopías, estamos en el fin de la historia, se han caído los grandes relatos, y ahora ¿cómo podemos convivir? Esta es la pregunta que me gustaría hacerme el día de hoy, y específicamente llevada al plano de la eclesiología, es decir, cómo somos y vivimos como iglesia, y también al plano de la devoción personal como creyentes Jesús. Vamos a la próxima diapositiva. Creo que ante esta situación, la iglesia generalmente toma tres posturas. Creo que estas tres posturas que toma la iglesia son en sí mismas problemáticas. Y me gustaría que, en muy pocas palabras, poder describir en qué consiste cada una de estas respuestas, que las he tomado un poco de la jerga militar. Vamos con la primera, que es la retirada. Retirada implica centrarse en lo espiritual. Es buscar una espiritualidad desencarnada. Es el intento de retirarse del mundo para no contaminar.
es el deseo de poder vivir en una realidad paralela, viviendo técnicamente en este tiempo, en esta época de la historia, pero con el deseo de que nada de eso nos toque. Es hacer más o menos como si no pasara nada. ¿Sí? Afuera de las cuatro paredes de la iglesia están pasando un montón de cosas, hay un montón de debates, hay un montón de dilemas éticos, dilemas espirituales, pero ante esa situación no preferimos no hacer nada, nos retiramos, nos metemos adentro de las cuatro paredes de la iglesia y nos desentendemos de estos problemas. No queremos participar de las discusiones actuales. Creo que el problema con esta respuesta es que no hace justicia a la forma en la cual Jesús respondió a los problemas de su tiempo. Porque en la época de Jesús también había un grupo de personas muy religiosas, conocidos como los esenios, y que son muy conocidos por haber conservado estos manuscritos, los rollos de Qumran. Los esenios justamente eran personas muy religiosas que deseaban justamente retirarse del mundo. Entonces ellos se iban a vivir al desierto y lejos en el desierto podían vivir su vida espiritual sin contaminarse con todas las cosas que estaban pasando. Jesús podría haber sido un esenio. Y de hecho su primo, Juan el Bautista, tiene muchas características que lo acercan un poco a la forma de ser de los esenios. Jesús, sin embargo, decidió distanciarse de esa forma de hacer las cosas. Jesús no se retiró. Jesús no se encerró en la sinagoga, Jesús no se fue a vivir al desierto, y cuando fue al desierto volvió a la realidad. Creo que eso tiene que ser la pauta para que nosotros pensemos también hasta qué punto estamos dispuestos a quedarnos encerrados en nuestras paredes y negar esta forma de hacer de Jesús, que andaba por los poblados, que vivía con las personas, que era parte del ambiente cultural, histórico, del tiempo en el que vivía. Si queremos ser como Jesús, no podemos seguir el ejemplo de los esenios. El segundo problema que encuentro es lo que denomino como trinchera. Esta trinchera tiene que ver básicamente con mirar la realidad escondidos. A diferencia de la retirada, que no quiere ni siquiera ver la realidad, cuando estamos en la trinchera estamos viendo lo que pasa, pero estamos muy ocultos en nuestras propias estructuras, en nuestros propios prejuicios, y desde ese lugar, muchas veces, siquiera sin entender muy bien lo que está pasando, tiramos piedras, tiramos balas, tiramos bombas, porque vemos a la posmodernidad no como una época, sino como nuestra enemiga. Entendemos que todo lo que está pasando ahí afuera es nuestro enemigo. Entonces nos atrincheramos y desde ahí criticamos y miramos con rechazo todo lo que está pasando, todo lo metemos en la misma bolsa y no podemos diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo de todo lo que está pasando. Nos atrincheramos en una forma de hacer las cosas y desde ese lugar criticamos y vemos que todo lo que está pasando afuera es nuestro enemigo. En realidad creo que lo que estamos haciendo cuando nos atrincheramos así, creo que básicamente es defender una sociedad que ya no existe. Estamos defendiendo la sociedad en la que vivieron nuestros padres, en la que vivieron nuestros abuelos, estamos defendiendo la sociedad en la que vivió Spurgeon quizás, estamos defendiendo la sociedad en la que vivió Wesley, pero creo que también eso es un problema, porque el mundo en el que vivió nuestro padre, en el que vivieron nuestros abuelos, en el que vivió Spurgeon o Wesley, no es el ideal del Evangelio. Y nosotros no debemos atrincherarnos y desde ese lugar atacar a todo lo que está pasando como si fuera nuestro enemigo, porque nosotros no tenemos que volver a un tiempo anterior, querer conservar un estilo de sociedad y confundirlo con el ideal del Evangelio. Creo que muchas veces hemos confundido Evangelio con una forma cultural. Cierta forma cultural que ha adoptado el Evangelio, hemos dicho, esto es realmente el Evangelio que deberíamos vivir. Y todos los cristianos deberían parecerse a este ideal. Entonces, atrincherarnos tiene un serio problema, porque Jesús tampoco dijo, el verdadero Evangelio es vivir como se vivía en el desierto caminando con Moisés. Jesús dijo, los invito a vivir en el reino de Dios, a disfrutar del reino de Dios, a ser parte del reino de Dios, en esta realidad que ustedes conocen. No en una realidad diferente, sino en la misma realidad, en el mismo tiempo histórico. No volver a un tiempo histórico anterior, sino encarnarnos en la realidad en la que nos toca vivir.
Y el tercero de estas formas problemáticas, la tercera de estas formas problemáticas que encuentro de las respuestas de la iglesia o de los creyentes en esta época postmoderna es la rendición. Y creo que esto básicamente tiene que ver con una iglesia que está dispuesta a rendirse y a levantar la bandera blanca de rendición ante cualquier presión cultural que se imponga. De pronto, toda la, toda la revelación, todas las escrituras, todo lo que hemos recibido de 2000 años de fe cristiana es diseccionado según el filtro del espíritu de la época. Y eso, que en algún punto es necesario, 100% necesario, creo que se convierte en un problema cuando terminamos prefiriendo lo políticamente correcto antes que la radical alternativa que propone el Evangelio de Jesús. Cuando hacemos esto, cuando aceptamos el espíritu de la época como una realidad de la cual a la cual no estamos dispuestos a criticar tampoco, estamos dispuestos a criticar quizás todo lo demás, menos lo que damos como lógico, natural y actual. Cuando hacemos eso, creo que nos perdemos de pensar o de entender que Jesús es también la perla de gran precio por la que vale la pena venderlo todo. Que Jesús es el camino angosto y que el reino de Dios es un camino angosto y de que en algún punto es incompatible pensar que podemos estar de acuerdo con todo, con todos, con todas las cosas que nuestra época comprende como ciertas, comprende como necesarias, comprende como verdaderas, que podemos hacer todo eso y al mismo tiempo ser fieles a ese Jesús que nos dijo, mi yugo es fácil, y los invito a tomar mi cruz. Creo que entre estas tres diferentes perspectivas, entre estos tres acercamientos, nos estamos debatiendo constantemente. Y esto no significa poner el dedo acusador en otros, ¿eh? Me gustaría que podamos hacer el proceso, por el contrario, de pensarnos a nosotros mismos y decirnos en qué momentos yo me retiro. Y pienso que no hay forma de estar en contacto con este mundo porque este mundo está 100% perdido y lo único que me queda hacer es simplemente encerrarme en cuatro paredes y esperar la venida del Señor. O quizás otras veces que tomo una actitud de atrincherarme y de esconderme y buscar o preferir una época anterior en vez de preferir al Evangelio que todo el tiempo nos está llamando a reconvertirnos y a volver a encontrar eh, la riqueza. ¿Sí? No atrincherarnos y preferir una época anterior. O quizás cuando, como también nos pasa mucho, nos rendimos y simplemente decimos, bueno, con ciertas cosas es imposible seguir luchando. No podemos seguir defendiendo que Jesús es tal cosa, seguir creyendo que el Evangelio significa tal cosa o que el compromiso significa tal cosa. Creo que cada uno de nosotros en diferentes momentos nos retiramos, nos atrincheramos y nos rendimos. Y creo que ninguna de estas respuestas es la respuesta que nuestro tiempo está necesitando y nuestro Evangelio está necesitando. Vamos a la siguiente diapositiva. Hegel dijo en una ocasión, cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. Cada uno es, sin más, hijo de su tiempo. Y la siguiente diapositiva es algo que dijo Kierkegaard, otro filósofo, que dijo, un individuo, por muy excepcional que sea, nunca dejará de ser a la vez hijo de Dios, de su época, de su nación, de su familia y de sus afectos. Solo enraizado en todo ello, será dueño de su verdad. Solo enraizado en todo ello, será dueño de su verdad. La verdad es que sería mucho más fácil para nosotros como cristianos si Dios no hubiera decidido encarnar. Sería mucho más fácil para nosotros tener un Dios como el de Platón, tener a Dios 100% alejado de nuestra realidad y buscando trascender a una realidad eterna, lejos de este mundo, lejos de este cuerpo. Creo que sería mucho más difícil para nosotros, porque se nos hace bastante difícil procesar este absurdo, esta paradoja que tiene el Evangelio, y que es básicamente
que en Jesús el Verbo se hizo carne y que Dios se hizo un ser humano. Se nos hace difícil pensar la encarnación, porque es ciertamente el fenómeno más extraño, más increíble, más inexplicable de la historia, que el creador de todas las cosas de pronto haya adoptado, haya aceptado una fragilidad, una temporalidad como la nuestra, se nos hace realmente difícil de procesar. Y la fe cristiana constantemente se la pasa en un diálogo dialéctico, podríamos decir, ya que lo tenemos ahí a Hegel, en una dialéctica entre la ahora y el todavía no. Los teólogos siempre dicen que la fe cristiana está todo el tiempo tironeada entre la ahora y el todavía no. Es decir, entre los desafíos culturales actuales de la ahora y la lealtad a la revelación de las palabras de la vida, la obra de Jesús. Es decir, el todavía no. El ahora está cargado de urgencias, está cargado de una necesidad de poder responder a todos estos desafíos que están pasando. Y el todavía no nos dice, es necesario seguir esperando la revelación o el completamiento de todas las cosas. En esa dialéctica nos movemos los cristianos. Toda nuestra existencia ha sido tironeada por estas dos cuestiones. Y creo yo que no podemos descartar uno de estos elementos para quedarnos con el otro. No podemos simplemente quedarnos con el todavía no y abstraernos o retirarnos y elegir una realidad o una espiritualización de la realidad que no tenga que ver con nuestro tiempo, pero en la misma situación tampoco podemos caer en el error similar, y que es básicamente elegir el ahora y descartar nuestra lealtad al reino de Dios, que también es un todavía no. Creo que no podemos quedarnos con una de estas verdades, uno de los elementos de esta paradoja, sino que por el contrario, tenemos que aprender a vivir en la tensión que implica que las dos cosas sean verdaderas al mismo tiempo. Esta charla que estamos teniendo es parte del lanzamiento del libro Cristianismo y Posmodernidad, La Rebelión de los Santos, y como dije al principio, es imposible poder resumir todas las propuestas que tiene el libro al respecto de diferentes cuestiones, porque lo cierto es que el libro está compuesto por 24 ensayos, y cada uno de estos ensayos trata sobre diferentes puntos. Hay un ensayo que tiene que ver con las modas de la iglesia, hay ensayos que trabajan con la cuestión de las tradiciones, y cómo lidiamos o cómo dialogamos con estas tradiciones. Hay otros ensayos que abordan la cuestión de la autoridad dentro de la iglesia, hay ensayos que tienen que ver con los dones, hay ensayos que tienen que ver con el lugar de la mujer en la iglesia, hay otros ensayos que tienen que ver con cómo organizamos nuestros cultos o cómo lo pensamos, hay ensayos que tienen que ver con el debate por nuestra salvación y por el cielo, qué lugar debería ocupar en nuestra fe, cómo lo pensamos. Hay otros ensayos que tienen que ver con la Biblia o con diferentes cuestiones, ¿sí? Cada uno de estos ensayos aborda problemáticas diferentes. No voy a poder cubrir todo, pero simplemente quería hacer como una especie de pantallazo general a algunas cuestiones que considero transversales a todos estos ensayos. De forma muy rápida, muy sencilla, quisiera presentar algunas oportunidades y algunos riesgos que tienen para nuestra fe en los tiempos que corren dos valores fundamentales de la posmodernidad. La posmodernidad dijimos que es una época de desilusión de la modernidad y que por lo tanto tiene ciertos valores que propugna. Y yo he elegido dos de estos valores para reflexionar en sus posibilidades, en sus valores, y al mismo tiempo para pensar un poco cuáles son sus limitaciones o cuáles son sus peligros. Por sí misma, me gustaría aclarar que por sí mismas estas dos cosas que vamos a ver, una es la experiencia y el otro es el pluralismo, estas dos cosas por sí mismas no son ni buenas ni malas. Me gustaría dejar en claro esta situación. Ni la experiencia ni el pluralismo en sí mismos son ni buenos ni malos. Por el contrario, creo que ambas cosas encierran oportunidades para nuestra fe o que incluso resaltan algunos valores fundamentales de nuestra fe, pero que también pueden esconder algunos peligros o limitaciones. Y me gustaría que pensemos entonces en la experiencia y en el pluralismo como dos valores de la posmodernidad y cuáles son las posibilidades que podemos encontrar ahí, pero también los peligros a partir de los cuales debemos estar
atentos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vivimos en una época que defiende la validez de la experiencia por encima de todas las cosas. Más allá de cualquier otro argumento que uno pueda utilizar, la experiencia está en el centro de todas las cosas. No nos importa tanto que un descubrimiento científico haya probado tal cosa, que la ciencia haya descubierto tal situación, que la razón nos haga pensar en algo. El centro de nuestra ética posmoderna es la experiencia. Y esto es básicamente una respuesta y un desafío al concepto moderno de que necesitábamos buscar las explicaciones sobre el mundo en la razón, en la lógica, en la ciencia y en la filosofía. La posmodernidad está muy desilusionada con este énfasis en la racionalidad que tuvo la modernidad, por lo tanto, cambia el énfasis y lo pone en la experiencia. Es decir, básicamente no me importa mucho o es secundario el valor que pueda tener una teoría científica o un pensamiento lógico racional. Lo que a mí me importa es lo que yo viví, lo que a mí me pasa, lo que yo siento. Ese es el eje a partir del cual organizamos en la posmodernidad buena parte de nuestra vida. Y yo encuentro oportunidades, pero también peligros en esto. Y me gustaría en este primer momento dialogar sobre algunas de estas oportunidades. Creo que este énfasis en la experiencia le ofrece algunas oportunidades muy valiosas a la fe cristiana. En primer lugar, nos encontramos ante una revancha de la espiritualidad. Hay un teórico que habla de la revancha de Dios. Las explicaciones cientificistas, lógicas, han entrado en una crisis muy profunda. La hermenéutica y la epistemología del siglo XX puso en crisis muchas de las respuestas cientificistas y lógicas de la época moderna. Por lo tanto, estamos ante una crisis que ha despertado como una nueva espiritualidad. Y de pronto nos encontramos que todo el mundo tiene algún tipo de espiritualidad. Incluso las personas más reacias a eso no tienen problemas de experimentar con religiones orientales, con prácticas de autoayuda, incluso de acercarse a la fe cristiana o a alguna otra, porque ya no existe esta disociación moderna entre lo que sería el ámbito de la fe y el ámbito de la racionalidad. Hoy en día nos encontramos ante una revancha de la espiritualidad. En segundo lugar, creo que es muy valioso el redescubrimiento del valor que tienen las personas. ¿Sí? Encontramos ante el rechazo moderno que veía a las personas simplemente como números que permitían organizar el Estado, que permitían hacer mejores negocios, hoy en la posmodernidad nos encontramos ante un redescubrimiento del valor de las personas. Y eso en la iglesia, ¿cómo nos pega? De formas muy concretas, porque de pronto en nuestras iglesias le damos menos valor a las estructuras, a los ritos, y le estamos dando más lugar y más valor a la comunidad. Las iglesias han visto en las últimas décadas un cambio desde un énfasis en lo ritual, lo litúrgico, las estructuras, lo institucional, y eso ha ido cada vez perdiendo un poco más de credibilidad. Y de pronto nos encontramos muy llamados a buscar una iglesia más comunitaria. Y nos encontramos profundamente conmovidos por las iglesias en las casas. Y creo que esto es muy valioso, porque esto en algún punto nos pone en diálogo con la iglesia del libro de los Hechos. Y encontramos un valor muy importante en redescubrir cuál es el valor que tienen las personas. Más comunidad y menos estructura. Eso creo que tiene que ver con el ideal del Nuevo Testamento. En tercer lugar, me parece muy positivo una vuelta al querigma del Evangelio. Cuando hablo de querigma me refiero a la explicación más sencilla del Evangelio. Los primeros cristianos no tenían extensos manuales de apologética, como los que se escribieron en la modernidad, donde hay una explicación racional de cada uno de los elementos de la Biblia. Por el contrario, los primeros cristianos tenían una verdad muy sencilla. Jesús fue resucitado. Dios nos ama. Ese tipo de verdades tan sencillas pero tan profundas, en algún punto durante la modernidad quedaron ocultas en un montón de retórica religiosa, en un montón de apologética ilustrada. Y creo que en estos tiempos estamos despegándonos un poco de esa certeza y estamos volviendo a redescubrir el querigma, la explicación más sencilla de la fe cristiana. Creo que esto es muy valioso, porque hace que nuestra fe sea menos aparatosa y porque nos pone en contacto
con una forma más sencilla de entender la buena noticia del Evangelio. Creo que otra oportunidad tiene que ver con una mirada holística del ser humano. Durante la modernidad le dimos demasiado énfasis a las respuestas racionales. Es decir, si algo tenía una explicación lógica, científica o racional, eso era todo lo que necesitábamos. Y la modernidad despreció todo lo que tuviera que ver con el cuerpo, con lo físico, con lo emotivo. Y por el contrario nos encontramos en la posmodernidad ante una vuelta de todo esto, ¿sí? Una mirada más holística del ser humano. Es decir, los seres humanos no somos solamente una mente que piensa. También somos emociones, también somos cuerpo, también somos experiencias, y todo esto ha sido puesto sobre la mesa por este espíritu de la posmodernidad que refuerza el valor de la experiencia por encima de la racionalidad. Creo que todas estas son oportunidades muy valiosas y que si sabemos aprovecharlas como cristianos o como parte de una comunidad cristiana, todas estas cosas agregan valor muy positivo a nuestra fe. Pero me gustaría pensar ahora en algunos de los peligros latentes que encuentro en pensar o poner toda nuestra confianza en esto. Algunos de estos peligros latentes los resumí en estos puntos. En primer lugar, una especie de hedonismo espiritual. Básicamente, ir acomodando nuestro Dios a nuestra vida. Y de pronto Dios deja de ser el otro, el que desde otro lugar nos llama, nos convoca al seguimiento y se vuelve un elemento más que acomodamos a nuestra vida. Y nos volvemos hedonistas. Y la fe se vuelve simplemente una posibilidad más de consumo. En un mundo que ya ofrece consumo por todos lados, la fe también se ha vuelto consumo en muchas ocasiones. Y nos encontramos siendo profundamente hedonistas y quitándole al Evangelio la radicalidad que tiene. En segundo lugar, creo que podemos caer en el error de confundir emoción y espiritualidad. Creo que pasa eso mucho cuando decimos que hay un mover de Dios, o que Dios está haciendo cosas, o que encontramos un avivamiento, simplemente donde encontramos más emociones, o donde nos topamos con fenómenos sensoriales, y pasamos la vida de Dios, el movimiento de Dios, la acción de Dios en el mundo, simplemente por cuestiones emocionales, por cuestiones que tienen que ver con lo inmediato, con lo efímero, con lo emocional, con lo sensorial. Creo que esto puede ser un peligro también que nos aleje de otras formas de encontrar a Dios en el mundo y que simplemente estemos buscando dónde está lo emocional, porque ahí debería estar Dios en Internet. En tercer lugar, creo que otro peligro que corremos en esta época que da tanto énfasis a la experiencia, tiene que ver con tener un cristianismo a la carta. Básicamente, crear un evangelio según nuestras experiencias. Los posmodernos somos muy críticos de los dogmas, de las instituciones, de lo recibido, de todo lo que es tradicional. Somos muy críticos. Pero somos bastante menos críticos con nuestras propias experiencias. Entonces, lo que generalmente hacemos no es renunciar a la experiencia en general, sino que construimos nuevos dogmas que tienen que ver con nuestra experiencia. Lo cual es bastante problemático porque muchas veces nuestros nuevos dogmas entran en contradicción con lo que hemos recibido como una revelación y con parte de las palabras de vida eterna, como dice Juan capítulo 6, que hemos recibido de Jesús y que nos vienen de esta tradición de prácticamente 2000 años de fe cristiana. En cuarto lugar, quisiera pensar en un último peligro, que me parece muy actual, y que tiene que ver con replicar en nuestra vida espiritual y replicar en nuestras iglesias la ética de la sociedad de consumo. ¿Y qué es esto? Básicamente encontrarnos a Dios como un supermercado. Dios es un supermercado que nos ofrece lo que nosotros necesitamos a cada momento y la relación que tenemos con Él es tan utilitaria y tan clientelista como la que tenemos con un supermercado. Vamos al culto como si fuera una especie de góndola, y del culto y de las escrituras y de nuestra comunión con nuestros hermanos y hermanas, lo único que hacemos es considerarlo como una especie de góndola. Y vamos y sacamos lo que nos sirve y lo que no nos sirve lo dejamos y no permitimos que el Evangelio nos atraviese, que el Evangelio nos desafíe, que el Evangelio se meta en nuestras cuatro paredes de nuestras comodidades y nos llame a otra vida, a otros desafíos, a otros seguimientos.
Creo que esto puede ser muy peligroso para nosotros. Encontrar en el Evangelio simplemente una góndola de la que podemos sacar y dejar lo que nos gusta o lo que nos llama la atención a cada momento. Vamos con la siguiente diapositiva. A su vez, nos encontramos en una época profundamente plural, una época que rechaza por completo la idea de que existe una sola verdad. A la posmodernidad no le gusta la idea de que hay una sola verdad, sino que constantemente está la idea de que cada uno tiene su verdad y que todas las verdades son válidas en sí mismas, y que lo importante no es imponer o encontrar una verdad, sino mantenernos en diálogo. Esto es muy importante. La clave de la ética posmoderna no es tanto el encuentro de una verdad, sino por el contrario, el proceso de mantenerse en diálogo. Básicamente esta es una respuesta al ideal moderno, que básicamente decía que mediante la razón uno puede encontrar una verdad perfecta, única, definitiva, final. La modernidad dijo que mediante la filosofía, mediante la ciencia, mediante la técnica, podemos encontrar la verdad definitiva. Sobre esta verdad no hay puntos de vista, porque es una verdad final. La ciencia nos ofrece, según el ideal de la modernidad, la ciencia nos ofrece una verdad definitiva, única, perfecta y 100% dominada por la razón y las explicaciones lógicas. La posmodernidad rechaza esta respuesta. Y me gustaría pensar en algunas de las oportunidades que ofrece esto para nuestra vida cristiana. En primer lugar, creo que una oportunidad muy valiosa que nos ofrece el pluralismo en esta época posmoderna tiene que ver con imaginar, o la posibilidad de imaginar o de pensar iglesias que sean más plurales. Porque si leemos el Nuevo Testamento con ojos muy atentos, nos vamos a encontrar todo el tiempo que el Nuevo Testamento está lleno de una pluriforme gracia de Dios. Nos vamos a encontrar que existen diferentes carismas, nos vamos a encontrar que existen diferentes ministerios, nos vamos a encontrar incluso que lo que dice Pablo tiene que ver mucho con lo que dice Pedro y con lo que dice Juan, pero que al mismo tiempo cada uno de ellos agrega una luz especial a la revelación del Nuevo Testamento. Creo que este énfasis posmoderno en el pluralismo nos ayuda a pensar iglesias más plurales, iglesias que no solamente sigan una forma de hacer las cosas, que puedan expresar esta multiforme gracia de Dios, que es parte del regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros y para el mundo también. La forma en la que Dios actúa en el Nuevo Testamento es una forma que da lugar a diferentes carismas, que da lugar a diferentes palabras, y que Dios de hecho se va expresando. Y cuando no logramos expresar esta multiforme gracia de Dios, los que perdemos somos nosotros, la que pierde es la misión, ¿sí? Porque esta misión y esta gracia de Dios es, de hecho, multiforme. En segundo lugar, creo que una oportunidad del pluralismo para la iglesia de hoy tiene que ver con el encuentro entre diferentes tradiciones. Hasta hace no mucho, en muchos ámbitos, parecía imposible que diferentes tradiciones eh, pudieran trabajar en unidad. El cuerpo de Cristo parecía una especie de rompecabezas con partes muy desiguales y que cada uno estaba metido en su propia estructura y no podía dialogar con otros. Los que eran de una denominación no se encontraban con otros, no querían dialogar con otros y no había punto de encuentro. Y creo que este es un gran error de la iglesia moderna. La iglesia moderna confió justamente tanto en que podía encontrar una verdad única e indiscutible, que básicamente lo único que hicimos fue crear denominaciones en las que cada una de ellas decía que tenía la última verdad, la verdad definitiva, y que por eso no iba a dialogar con el resto. Y sin embargo Jesús nos llama, por el contrario, al arrepentimiento en este punto. Jesús dice, el mundo va a creer cuando ustedes sean uno. Y creo que este fue un gran error moderno y que este énfasis en el pluralismo que tiene la posmodernidad nos ayuda justamente a encontrar. De pronto el cuerpo de Cristo se encuentra dialogando y estamos más dispuestos a trabajar en unidad y estamos dispuestos a dejar de lado algunas minucias. Pensamos diferentes algunos temas, pero no le prestamos tanta atención a eso, a que pensemos diferentes en algunos puntos. Porque pensamos más atención a las cosas que nos encuentran y al Evangelio y a la persona de Jesús, es lo que tenemos en el centro de nuestra revelación. Entonces, creo que esto puede ser muy valioso para la iglesia de la posmodernidad. En tercer lugar, observo un florecimiento de las liturgias y experiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Durante mucho tiempo
los países del tercer mundo, los países que hemos sido colonizados por potencias europeas, hemos visto que en nuestros cultos eran una réplica de los cultos de las iglesias inglesas, alemanas, españolas, y de pronto en estos tiempos posmodernos se produce un florecimiento de estas liturgias más inculturadas. Es decir, por ejemplo, en vez de hacer una música que suene a la música que hizo Bach, hacemos una música que suena a la Puna, a los Andes. Hacemos una música que se parece a la música folclórica argentina o de Perú o de México. Y todo esto es muy valioso porque logra inculturar esta verdad trascendental que tiene el Evangelio y hacerla más entendible para nosotros mismos, y dejamos de vivir en esta especie de dicotomía de que somos, por ejemplo, latinoamericanos, pero pensamos y nos vestimos como si fuéramos europeos. Y de pronto el Evangelio nos encontramos con que está más inculturado y no tenemos una vergüenza de decir, esta es la música que escuchamos, por ejemplo, o acá utilizamos estos colores para vestirnos, o la liturgia la practicamos de esta forma. Creo que eso es muy valioso porque permite que nos ayuda a entender que el Evangelio es una respuesta fantástica y que tiene diferentes formas de manifestarse en diferentes lugares, justamente porque es parte de la multiforme gracia de Dios. En cuarto lugar, creo que una oportunidad muy buena que nos ofrece el pluralismo para los tiempos que corren tiene que ver con una mayor capacidad de diálogo. En otras épocas, los cristianos hemos confiado en que con la revelación que habíamos recibido era suficiente para no necesitar ningún insumo más, ninguna herramienta más. Y no necesitábamos dialogar con nadie, porque nos sentíamos arriba de una torre de marfil y desde ese lugar impartíamos verdades como quien da órdenes. En la posmodernidad hemos caído en la cuenta de algo que tiene que ver, creo yo, con la necesidad de ser mucho más humildes, y que es básicamente la capacidad de dialogar con otros, de salirnos de nuestras cuatro paredes, de nuestras organizaciones, de nuestras verdades predefinidas de antemano y muchas veces mezquinas, y muchas veces llenas de prejuicios, y poder dialogar, poder comprender un poco mejor qué es lo que está pasando en el mundo. Antes de poder hablar con el mundo, necesitamos poder escuchar un poco al mundo. Y creo que la posmodernidad nos ha ayudado mucho a eso, a darnos cuenta de que en realidad necesitamos estar mucho más atentos y no podemos simplemente desde una torre de marfil bajar línea de lo que el mundo debería ser, pero escondidos en nuestra trinchera, sin dialogar. Ahora me gustaría pensar en 4 peligros o 4 problemáticas que agrega o que aporta el pluralismo al pensar nuestra fe. Creo que hay algunos peligros latentes también en el pluralismo, y que si ponemos una excesiva confianza en que el pluralismo es la respuesta que la fe cristiana o la iglesia necesita, creo que nos vamos a tarde o temprano terminar decepcionando. En primer lugar, creo que el peligro que nos encontramos en una época tan plural es básicamente desfigurar el rostro de Jesús. ¿Y de qué hablo cuando hablo de desfigurar el rostro de Jesús? Es muy interesante escuchar cuáles son las ideas de las personas acerca de quién fue Jesús, qué dijo Jesús o qué hizo Jesús. Y es muy interesante porque nos encontramos con que muchas veces las respuestas son muy diferentes entre sí, y muchas respuestas tienen más que ver con lo que uno quisiera que Jesús hubiera dicho, que con lo que efectivamente encontramos en el Nuevo Testamento. A veces es tan fuerte la presión que tenemos y que imponemos al Nuevo Testamento y a los Evangelios para que Jesús diga ciertas cosas y hable de cierta manera y piense ciertas cosas que nosotros ya pensamos, que creo que muchas veces caemos en el peligro de desfigurar el rostro de Jesús. Queremos dar lugar a todo el mundo dentro de la familia de Dios. No queremos dejar a nadie afuera, pero a veces eso nos lleva a perder de vista el pan de vida, el único pan que nos puede saciar. Y creo que eso puede ser muy peligroso para los cristianos y para las comunidades de fe. En segundo lugar, me encuentro a menudo con un desprecio de las escrituras. Me gusta pensar a las escrituras no como un manual de instrucciones, donde cada paso del creyente está pautado de antemano, sino más bien como un espejo. Cuando miramos las escrituras, si tenemos un corazón predispuesto y una mente predispuesta, nos vamos a encontrar constantemente con un llamado de atención. La Biblia tiene un poderoso poder profético
para ir más allá del espíritu de nuestra época y para llamarnos al arrepentimiento, para llamarnos al seguimiento de Jesús. El problema es que en una época que desconfía tanto de las verdades predefinidas, en línea con el espíritu de la modernidad, creo que muchas veces terminamos quitándole a las escrituras su poder profético. Terminamos quitándole la capacidad de ser una señal de nuestra fe que nos llame, de ser como una especie de punto a seguir. Las despreciamos y simplemente consideramos que, bueno, es un libro escrito hace muchísimo tiempo y que sí, es valioso en algún punto, pero hemos perdido esa sensibilidad, me parece que en buena medida, a encontrar en las escrituras una palabra que sea relevante para nosotros, no solamente en clave devocional personal, sino también que tenga que ver con las estructuras del mundo. Creo que a veces caemos en ese desprecio de las escrituras. En tercer lugar, me encuentro a menudo con una especie de sincretismo justificado con amor. Y pongo amor entre comillas. Dice el Nuevo Testamento que necesitamos en todo tiempo predicar la verdad en amor. Y pareciera que el concepto de verdad y el concepto de amor fueran excluyentes entre sí. Pareciera que un énfasis muy fuerte en la verdad tiene que ver con lo estático, con la ortodoxia, con lo duro, con la tradición, con la represión. Y pareciera que el énfasis en el amor, por el contrario, tiene que ver con lo líquido, tiene que ver con lo efímero, tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con que nadie le diga a nadie nada, y que cada uno haga su vida en absoluta libertad, y que no tenemos mucho miedo, por ejemplo, de exhortarnos unos a otros, porque nos da miedo justamente caernos por la pendiente de un legalismo y preferimos navegar en una verdad muy líquida y haciendo un énfasis en el amor. Y lo pongo entre comillas porque creo yo que no es el verdadero amor. Porque el amor que se nos ha revelado no es el amor que puede surgir de nuestra propia emocionalidad, sino que por el contrario, el mismo amor que hemos recibido es el mismo amor que podemos dar. El amor en las escrituras tiene diferentes manifestaciones, pero siempre es un amor que nos desafía, no es un amor de comodidad, sino que por el contrario nos llama al arrepentimiento, nos llama al seguimiento y nos llama también a comprometernos con la verdad del Evangelio, incluso cuando sea una perla de gran precio, cuando sea algo a veces un poco difícil de procesar. En cuarto lugar, creo que un peligro de este énfasis posmoderno en el pluralismo tiene que ver con un relativismo teológico. Básicamente, hemos aprendido a desconfiar de muchas soluciones teológicas o denominacionales que se han hecho a lo largo de la historia. Y eso es muy bueno, creo yo que es muy bueno, porque, como dije antes, lo que hacíamos en la modernidad era simplemente decir, mi denominación o este teólogo que me gusta, esta es la verdad definitiva. Y creo que es muy bueno aprender a poner en crisis esa confianza y volver a poner nuestra crisis en el Evangelio, no en las verdades que pueda tener nuestra denominación. El problema de esto es que a veces nos lleva a una especie de relativismo en el cual todas las posturas dan iguales, en el cual ya pierde absolutamente toda relevancia poder hacer un diálogo honesto y una exégesis sana y una hermenéutica bien contextualizada de las escrituras o de nuestras propias tradiciones o prácticas, y perdemos todo parámetro de referencia. Y lo único que nos queda es justamente la sensación de que da todo igual o todo da prácticamente lo mismo, porque hemos perdido un poco, creo yo, algunas de estas luces de referencia que pueden ser para nosotros como faros para irnos encontrando también en el camino. Vamos a la última diapositiva y ya voy cerrando esta charla. De todas estas cosas hablo en el libro Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos. Desde ya, como les dije, no iba a poder cubrir todos los temas, pero creo que los que hemos hablado en este contexto tienen que ver fuertemente con el espíritu del libro, con el espíritu que tiene a la hora de intentar poner en diálogo, no atrincherarnos, no retirarnos, no rendirnos, sino por el contrario,
estar 100% comprometidos con el Evangelio y 100% comprometidos con la época en la que vivimos. Creo que a ese difícil equilibrio estamos llamados, y si tienen ganas de conocer un poquito más de qué habla este libro, los invito a que entren a ese link, es www.larebeliondelosantos.com. Pueden ahí a investigar un poco más sobre el libro, pueden descargar un capítulo gratis ahí. Están en mis redes sociales también, si me quieren seguir. Estoy en Instagram como Lucas-Magnin, estoy en Twitter también como Lucas-Magnin, estoy en Facebook, me buscan Lucas Magnin, me encuentran por ahí. Los invito a conocer un poquito más, porque creo que es sobre todo una invitación al diálogo y al debate, no pensando que este libro tiene todas las respuestas, sino que por el contrario es un libro que invita al diálogo. Me encantaría que en diferentes comunidades o grupos de amigos puedan agarrar el libro y empezar a leerlo, y que esto, más que convertirse en una nueva verdad absoluta, se convierta en un espacio para encontrarse y poder charlar con otros y compartir algunas de las preocupaciones y compartir algunos de los hallazgos, y ciertamente compartir también algunas de las preguntas que surgen a partir de la lectura del libro. Realmente creo que necesitamos una profunda sabiduría profética para poder dialogar con el tiempo que nos toca. Y oro todo el tiempo para que el Señor nos traiga luz, para que nos traiga guía, que el Espíritu nos llene de gracia para poder dialogar y para poder al mismo tiempo recordar estas palabras de vida eterna, para que podamos ser la iglesia que estos tiempos necesita y los cristianos que estos tiempos necesitan. Muchas gracias por escucharme, y bueno, ahora creo que pasamos a un tiempito de preguntas. Gracias, Lucas. Efectivamente, gracias nuevamente por su participación. Te voy a pedir que conectes tu cámara, Lucas, para que podamos vernos todos. Voy a darle lectura a algunas de las preguntas que nos están llegando. Aquí nada más una nota interesante, Lucas. Alguien nos está escuchando, te está escuchando desde China en este momento. No sé, no le pregunté la hora, pero está en un lugar en China que se llama Hangzhou. Así que qué maravilla que pueda a través de la tecnología llegar tu mensaje a tan lejos, tan lejos. Están de diferentes países. Le mando un abrazo grande al chino entonces. Bueno, es Rodri. dudo que, yo creo que está de visita o trabajando allá, pero Rodri Ledesma nos está contactando desde allá, ya nos comentará algo. Tengo varias preguntas y creo que van a propiciar, es posible que hasta alguna medida de debate. Va a ser unívoco, pero creo que se puede explorar un poquito al respecto de esto. La primera pregunta es, Lucas, ¿a qué te refieres con la rebelión de los santos? ¿A qué le das ese nombre exactamente? Es de parte de Noé Romero. Si leemos, por ejemplo, el capítulo 12 de Romanos, nos encontramos con que Pablo hace ahí una invitación muy fuerte, que dice, para que podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es necesario hacer una transformación del conocimiento, es necesario revisar la forma en la que pensamos, en la que entendemos y en la que vemos el mundo. Como dije, todos nacemos en un tiempo histórico. Hegel dice, todos somos sin más hijos de nuestro tiempo. Eso significa que nuestro tiempo es para nosotros algo prácticamente innegable, es lo que damos como cierto, es lo que consideramos una verdad, que no hace falta ni siquiera preguntarse si es así. Es tan evidente, es tan transparente, que ni siquiera nos damos cuenta. Me gusta pensarlo un poco como si nos pusiéramos lentes. Son como unos lentes con los que miramos la realidad y damos por cierto todo lo que nuestros lentes dicen, porque es la época en la que nacimos. Creo que es tan profunda la necesidad de revisar nuestros lentes, que a eso lo llamo hacer una rebelión, porque no es simplemente una rebelión que tenga que ver con una actitud punk, que tenga que ver con una actitud de negar todo, de despreciar todo o de apartarse de todo, sino que tiene que ver justamente con la rebelión de los santos. Y los santos son aquellos, etimológicamente, que han sido apartados. En algún punto, ser santo es ser rebelde, pero ser rebelde justamente a todas las cosas que damos por ciertas, porque nuestro espíritu de la época lo dice, porque es así, ¿cómo va a ser de otra forma? Creo que
animarnos a ser rebeldes, santamente rebeldes, tiene justamente que ver con elegir la palabra de Jesús y elegir la voz de Jesús por encima de todas las otras voces. Porque hay un montón de voces dando vuelta, y en la tapa me gustó reflexionar sobre esa idea, digamos. Hay un montón de voces dando vueltas, y poder poner y poder rescatar la voz de Jesús por encima de todas las cosas, creo que tiene que ver justamente con eso, con ser rebeldes de todas las demás voces, todas las voces que no son Jesús, y animarnos a seguir esos caminos. Creo que eso es ser santamente rebelde. Buenísimo, buenísimo, excelente, muchas gracias. Miguel Aguilera te pregunta lo siguiente, eso es un poco larga y como que en parte es la pregunta, pero te la voy leyendo tal cual está. ¿Por qué la iglesia evangélica siempre vive con miedo de los cambios? La posmodernidad trae temas que la iglesia, a los que la iglesia no le gusta tocar. Ecología, ayudar a los pobres, uso de la tecnología. Estamos predicando un mensaje muy platónico o gnóstico, dividiendo el mundo y la vida entre espiritual y secular. Muy bien, ¿cómo es el nombre de la persona que hizo ese comentario? Miguel Aguilera. Miguel, bueno, muy buena pregunta y muy buena anotación, Miguel. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Creo que justamente como el espíritu de la época son como anteojos o como anteojeras, que nos permiten ver algo, pero al mismo tiempo nos impiden ver de un montón de otras cosas. Eh, y creo que las iglesias evangélicas, como mencionás, somos herederas de la Reforma protestante, que surge en el siglo XVI, que es un siglo justamente en donde se da esta transformación del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. La iglesia protestante, las iglesias evangélicas, nacemos históricamente en el mismo momento en el que nace la modernidad. Por lo tanto, muchas de las cosas que damos como naturalizadas tienen que ver con el espíritu de la modernidad, porque es la misma época, es como hacer la asociación o el diálogo con las herencias, numerosas herencias que tiene la Iglesia Católica con la forma de ser del medioevo, porque de hecho la estructura de la Iglesia Católica se forja durante el medioevo, la estructura de la Iglesia Protestante se forja durante el nacimiento de la modernidad. Entonces es natural que muchas de estas ideas nosotros las traigamos arrastrándolas. Y la modernidad, si bien nos permite ver muchas cosas, y está buena en ese sentido, nos impide ver otras. Y la posmodernidad nos abre la vista a descubrir un montón de cosas que durante mucho tiempo no nos habíamos dado cuenta, que, por ejemplo, como bien mencionás, parte de una respuesta cristiana al mundo implica una respuesta que tenga que ver con el medio ambiente, y que sea una respuesta ecológica, y que también de una respuesta a los pobres. ¿Sí? Cada uno de estos temas que has ido planteando tienen que ver con lo que nos encontramos incluso en las mismas escrituras. Pero durante tanto tiempo tuvimos como anteojeras que nos impidieron ver esas cosas que las escrituras nos mostraban y que nos llamaban la atención, que de pronto ahora las vemos. Y de pronto ahora somos conscientes de que no podemos llamarnos cristianos y que el destino del planeta nos dé lo mismo. No podemos hacerlo. Durante mucho tiempo creo que estuvimos un poco cegados a esa realidad. Y ahora nos damos cuenta. Creo que de igual manera, ahora nos estamos dando cuenta de muchas cosas, pero me parece interesante preguntarnos cuáles son las cosas que no estamos viendo. ¿Cuáles son las cosas que como posmodernos no estamos viendo porque las anteojeras nos impiden ver todo lo que está de este otro lado, y poder tener esa capacidad de hacer un diálogo intergeneracional? C.S. Lewis decía que si las generaciones pudieran dialogar entre sí, si nos tomáramos el tiempo para dialogar, hijos, padres, abuelos, modernos, posmodernos, medievales, si pudiéramos hacer todo este diálogo, ciertamente muchas de nuestros prejuicios caerían. Si simplemente no confiáramos en que nuestra época tiene la razón en todo, muchos de nuestros prejuicios caerían. Por eso me parece muy valioso esto que estabas diciendo acerca de poder hacer ese diálogo, ¿sí? Mirar nuestra época, mirar las escrituras, mirarnos a nosotros mismos y hacer todo el tiempo ese proceso, ¿sí? Que no dejar que las anteojeras del presente o del pasado nos recorten toda la riqueza que tienen las escrituras y la tradición de nuestra fe para despertar en nosotros. Gracias, Lucas. Te decía que podríamos aquí seguir con un montón de preguntas. De repente viene una avalancha de preguntas, entonces tengo que estar fildeándolas o escogiéndolas. Disculpen a todos los que no
no las vamos a mencionar. Todas estas preguntas se las voy a dar a Lucas de todas maneras, porque son consideraciones bien interesantes. Aquí hay una, y esto empieza con un pero. Esto es de Julio César González. Pero Lucas, en Latinoamérica nunca llegó la reforma. Apenas estamos despertando de ese cristianismo evangélico poco teológico. ¿Cuál sería tu comentario, Lucas? Creo que entiendo por dónde viene el comentario. No sé si estoy tan de acuerdo, creo que entiendo por dónde viene. Yo sí creo que la reforma llegó a América Latina. De hecho, existe una extensa bibliografía acerca de cómo fue el proceso de desembarco de la reforma en América Latina. Ya desde principios del siglo XIX existe una notable presencia protestante en Argentina, por ejemplo, y que ha sido siempre una comunidad con características bien puntuales, también bastante construida, justamente porque América Latina es un continente marcado por el colonialismo católico. La herencia protestante también está marcada por el debate, o sea, hay una dialéctica muy fuerte ahí en la relación que tiene el protestantismo y el catolicismo en América Latina. Yo no creo que no haya llegado la reforma o la herencia de la reforma a América Latina, creo que sí, que llegó y desde hace mucho tiempo. Hoy en día estamos viendo una explosión de movimientos evangélicos por toda América Latina y una explosión que muchas veces me hace preguntarme, creo que al igual que lo que estaba planteando recién Julio César, cuáles son los fundamentos que tiene eso, cuál es efectivamente nuestra herencia protestante, porque no es simplemente tener un nombre, no es simplemente considerarse heredero de la Reforma, sino por el contrario, cuáles son los elementos, cuáles son las nociones que nosotros hemos ido recibiendo de la herencia de la Reforma. Creo que sí existen muchas, pero por supuesto, encarnadas y en un contexto latinoamericano. Hay muchas cosas que Lutero, Calvino, Knox, Juan Hus, cada uno de ellos dieron por descontadas porque también son naturales. La forma, por ejemplo, una forma muy concreta es la de los himnos. ¿Quién dijo que nuestro himnario se tiene que tocar con armonio o con piano? Eso básicamente está reflejando las posibilidades arquitectónicas que existían en las iglesias de la Reforma en Europa. Y muchas veces nosotros en América Latina hemos dicho una verdadera adoración implica piano o armonio, siendo que eran cuestiones específicamente culturales. De igual manera, también han existido otras manifestaciones culturales que tienen que ver específicamente con nuestra realidad como latinoamericanos o en otras partes del mundo que estén viendo. ¿Sí? No existe una forma cultural que sea en sí misma el Evangelio. El Evangelio se incultura, pero ninguna forma cultural agota las posibilidades del Evangelio, y creo que el desafío está justamente en poder encontrar una inculturación que haga justicia tanto al Evangelio como a la cultura. Creo que ese es el gran desafío. Buenísimo, buenísimo. Una pregunta candente por el contexto justamente de nuestra Latinoamérica. ¿Qué impacto tiene el posmodernismo en la ideología, y más bien sería la posmodernidad, de acuerdo a tu anotación de la ocasión anterior? ¿Qué impacto tiene la posmodernidad en la ideología de género? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Esto lo pregunta Said de Guatemala. Bien. Hola Said, y bueno, muy buena pregunta también, es como un tema muy actual y que está dividiendo a los creyentes y no creyentes por igual en diferentes lugares. Creo que es bueno entender cómo hemos llegado hasta ahí, porque considerar que esta forma de nombrarla, por ejemplo, que se dice ideología de género, esta forma de nombrarla quizás no tiene en cuenta algunos procesos que han llevado hasta acá, y que tiene que ver básicamente con lo que veníamos viendo, básicamente con una gran desconfianza en las instituciones, como por ejemplo en la institución del género, desconfiar en que efectivamente el género que me tocó es el género que me corresponde, desconfiar que la familia va a ser la forma mejor
llevar adelante una vida, desconfiar en que existe una sola verdad que pueda decir qué significa ser humano, desconfiar en la razón, que dice que yo tengo cierta configuración de cromosomas, por ejemplo. Creo que para poder entender qué es lo que está de fondo, porque el debate siempre tiene que ver con cosas muy concretas, tiene que ver con cómo, qué es o cómo llevar adelante una familia, cuáles deben ser los derechos reproductivos, cuáles tiene que ser la configuración de las personas que con un mismo sexo, de diferentes sexos. Esos son los debates, como eso es lo que está más candente. Pero creo Sí. que está bueno, y me gustaría que nos animemos a hacer ese proceso de ver cuál fue el camino que nos llevó hasta ahí, porque creo que si podemos entender esta desconfianza que existe en el relato de la familia, en el relato de la verdad, en el relato de la sexualidad burguesa, podría decir alguien, creo que si podemos entender cómo hemos llegado hasta ahí, vamos a poder entender un poquito mejor cuál es también la forma para enfrentar o dialogar con estas situaciones, ¿sí? ¿Cómo tenemos que pararnos como creyentes para decir que pienso esto, que pienso lo otro? Creo que a menudo cambiamos el eje de la conversación. Creo que a menudo como cristianos no nos situamos en nuestra piedra firme o nuestra roca firme, para utilizar las palabras de Jesús, a la hora de dialogar sobre estos temas, porque son temas muy polémicos. Sí. Polémicos, como digo, para creyentes y para no creyentes por igual. Son temas polémicos, pero creo que el énfasis no tiene que estar tanto puesto en una persona tiene que comportarse de otra forma o comportarse de otra. Sino por el contrario, creo que tenemos que poner el énfasis en la vida del espíritu. ¿Qué significa esto? Si entendemos bien esta idea de que las cosas buenas que pueda haber en nosotros son un fruto del espíritu, eso básicamente significa que no podemos exigir, demandar o esperar que si no está el espíritu, esas cosas sucedan. Creo que debemos comprometernos más con la presencia del espíritu en nosotros y en otros antes de esperar el fruto, porque el fruto que pudiéramos esperar del tipo de sociedad que imaginamos como algo bueno, no puede ser posible si el espíritu no está presente. Entonces creo que más que hacer un énfasis, o esta es mi forma de dialogar con esta situación, más que hacer un énfasis concreto en crear una sociedad que se rija por lo que se suele llamar valores cristianos, creo que es mucho más valioso invitar a las personas a descubrir a Jesús. Porque en el descubrimiento de Jesús y en la vida del Espíritu existe la posibilidad de imaginar las formas en las que podemos ser o de practicar esta vida en el Espíritu, este fruto del Espíritu que debería surgir. No lo vamos a lograr proyectando una imagen de una sociedad correcta y una incorrecta. No lo vamos a lograr haciendo una bajada de línea de cómo la gente tiene que vivir o no tiene que vivir. Creo que lo mejor que podemos hacer como cristianos es invitar a las personas a descubrir a Jesús. Es invitar a las personas a dejar que el Espíritu cree el fruto en ellos. Eso implica en nosotros muchas veces una gran paciencia, por ejemplo. Implica en nosotros también una actitud de humildad y de no sentirnos pisoteados, de saber muy bien cuál es nuestra identidad en Dios, como para no sentir que todo esto está tirando por tierra nuestra fe. Porque lo cierto es que nuestra vida no es una vida que venga de nosotros, sino que es una vida que vivimos por gracia. Y creo que es muy valioso y creo que es una gran herramienta para nosotros invitar a otras personas a hacerse la gracia. Y la gracia va a ser en cada uno de nosotros su proceso. Una verdadera conversión implica justamente que la gracia va a ser en su tiempo lo que tenga que hacer en nosotros, porque el que empezó a hacer las cosas también va a ser fiel en terminarlas.